salir. Uy, perdón, tengo un... No, voy a hacer declaración. Hablas con Luis. Vai falar coa prensa nos próximos días a portavoz. Non pode ser ter de portavoz unha persoa que leva 2 meses sin falar. ¿Vai participar na campaña a portavoz do partido? Sí, vamos a participar absolutamente todos, en todos los sitios donde podamos estar, y a portavoz del partido, por supuesto, también. E con declaracións. ¿Qué le está pasando al Partido Socialista Obrero Español? Es una de las preguntas que vamos a hacernos en la tertulia de esta noche a partir de los datos que hoy hemos conocido, esa encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, y quería compartir con ustedes una comparativa simplemente. 20 de noviembre del año 2011, como saben, aquel día se celebraron elecciones generales en España. El Partido Popular consiguió el 44,62% de los sufragios y el Partido Socialista el 28,73%. Un fracaso estrepitoso del Partido Socialista después de la gestión última del señor Rodríguez Zapatero. ¿Qué dice la encuesta que hoy ha hecho pública el CIS y que, ya les adelanto, ha sido criticada por cocinada por el Partido Socialista? Bueno, pues que el Partido Popular efectivamente rebajaría su porcentaje de apoyos hasta el 31,9%, pero es que el Partido Socialista, lejos de remontar esa situación, seguiría perdiendo apoyos electorales hasta situarse en el 26,2%. Con respecto a la anterior encuesta del CIS, ¿qué ha pasado? Pues que la brecha entre el Partido Popular y el Partido Socialista, aunque un poquito nada más, se está agrandando. En la encuesta anterior del mes de enero la diferencia era de 32,1 puntos y ahora se ha agrandado 2 décimas más, como les decía. Así que será uno de los argumentos de esta noche que vamos a compartir con Adriana Dumitru. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Te pido un titular solo. ¿Qué le pasa al PSOE? Al PSOE le pasa que no se renueva y no se oye mucho últimamente sus planteamientos, ¿no? Yo creo que eso es el problema. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le pasa al PSOE? Pues yo creo que básicamente le pasa que está mirando hacia adentro. Y es difícil hacer política, hacer buena política cuando se está mirando hacia adentro. Hacia adentro del partido, quiero decir. Xosé Luis Barreiro, muy buena noite. Hola, La mesma buenas. pregunta. Pues yo creo que está teniendo un éxito extraordinario porque está haciendo una campaña a favor de Izquierda Unida y la está ganando. A favor de Izquierda Unida. Claro, porque ellos están en este momento con la indignación antieuropea y con que con Merkel no se puede ir. Eso es Izquierda Unida. Y con esas campañas, pues esa le va bien. Tuco Cerviño, muy buena noite. Hola, boa noite. Bueno, eu creo que... Titular, Titular, bueno, pois que os votantes de esquerda, moitos votantes de esquerda, siguen sin confiar no Partido Socialista e están apoiando a Esquerda Unida fundamentalmente. O sea, básicamente coincides co titular de eso. Sí, bueno, dito de outra maneira. Que Dios nos dé a paciencia. De todas maneiras, sería este caso. Esquerda Unida, bueno, que sorpaso parece pouco. No, sorpaso no, pero a 17 puntos. Xoan Bascuas, moi boa noite. Boa Titular. noite. Pois que ten un guía que non coñece o camiño de volta, só coñece o percorrido habitual e creo que son tempos para outro tipo de camiños e o PSOE non sabe cal é. Bueno, pues hablaremos enseguida de lo que refleja esa encuesta del CIS, de qué está pasando en el Partido Socialista, de ese otro exministro que publica un libro en el que pone fino al señor Zapatero. Estamos hablando de César Antonio Molina, algunos de cuyos argumentos ya escuchamos hace un tiempo en esta misma mesa. Pero antes les quiero adelantar las declaraciones de otro de los protagonistas de la jornada, como no, Xosé Manuel Beiras, protagonista por varios motivos. Y vamos a hacer un pequeño juego para presentarle los argumentos que queremos compartir con ustedes esta noche, porque el portavoz de Alternativa Galega de Esquerdas en el Parlamento le echó una pequeña bronca hoy a los conselleiros que no asistieron al pleno que se celebraba por la tarde en la Cámara Legislativa Gallega. Pero vamos a hacer un pequeño repaso temporal. Última hora de la mañana. Este es el pleno del Parlamento y, como pueden comprobar, el escaño de Xosé Manuel Beiras estaba vacío. ¿Qué estaba haciendo a esa hora? Pues participando en un acto convocado... de oyente. Non podo abrir a boca. Non podo interpelar o presidente. Non lle podo facer preguntas, a non ser que cambiemos, e se xa Yolanda Díaz que non pode facelo. Non penso auto-obrigarme a asistir de espectador a sesións de preguntas ao presidente.
Bueno, veíamos que Xosé Manuel Beiras no asistía al pleno por la mañana para asistir a esa conferencia organizada por los periodistas. Justificaba de esta forma su decisión de no comparecer en las sesiones de control que se le hacen cada 15 días al presidente de la Xunta de Galicia. Por la tarde, en torno a las 4:30, Xosé Manuel Beiras llegaba por fin al Parlamento gallego. Vemos el momento en el que se encuentra con la coportavoz Yolanda Díaz, con la que intercambia una serie de comentarios para, a continuación, decir esto desde su escaño. Solicitude conste en acta no día de sesións a ausencia da conselleira de Sanidade durante o debate dunha iniciativa que ademais atinxe permanentemente. Señora Miñeiro, señora Miñeiro. O que se cree? Señor Beiras, señor Beiras. É unha hora de medir diferente. Señor Beiras, chama a orde, Chame a orde, señor. o chama a orde a vostede xente. Chame a orde, señora, que está increpando. Señor Beiras, séntese, se non quere que o chame a orde, por favor. Señor Beiras, séntese. Bueno, esta era la bronca que Beiras le echaba a la consellera por no asistir a ese debate. Él explicaba por la mañana por qué se había ausentado del debate matutino. Como que non asisto aos plenos? Asisto a todos os plenos. Hoxe, excusei a miña asistencia porque me convocarades para hoxe e tiña un deber fundamental de cortesía con vos de vir. Hoxe está comenzando un pleno e o que fixen foi comunicar á presidencia do Parlamento de que hoxe pola mañá non estaría no pleno do Parlamento, por eso. Bueno, Dina, Beiras, si va porque va y si no va porque no va, acaba siendo noticia siempre. Sí, acaba siendo noticia siempre, pero bueno, yo creo que en este caso estábamos viendo ahí un planteamiento que a veces se sale de tono, ¿no? Yo creo que hay varios factores que contribuyen a esto, ¿no? Entre otros el hecho de que estamos en un parlamento donde si Beiras no tiene estas salidas, pues a veces no vemos mucho debate y creo que todos queremos ver un poco más de debate en el parlamento. En este caso él estaba reclamando la presencia de la consellera, que está perfectamente legitimado, y luego, bueno, pues yo creo que la presidenta también está intentando hacer su trabajo, ¿no? En este caso. Ahora, es muy difícil hacer oposición en un parlamento con mayoría absoluta, todos lo sabemos, y además es complicado estar en situaciones donde la pluralidad de voces que se oye pues no es mucha en este momento, ¿no? En el parlamento. Yo creo que necesitamos más debate y más debate cada vez más, bueno, más animado, no en el sentido de zapatazos, ¿no? Pero sí en el sentido de debates de propuesta muy consistente. José Luis, ¿alguna consideración? Pues yo no estoy de acuerdo, contra mi costumbre, con Adina. Se puede hacer perfectamente política contra una mayoría absoluta. Yo me quejaría de otra cosa, seguramente, que es del excesivo reglamentismo que hay en los parlamentos españoles, que trae una tradición de la transición. Siempre parecía que nosotros nos valíamos para la democracia y que no íbamos a saber discutir, y entonces se está llamando constantemente a la hora, al orden, al tema y a la cortesía. Y yo creo que de vez en cuando hay momentos en que el Parlamento tiene que tener otra movilidad y hay que dar algún tiempo a la persona que esté utilizando en determinadas circunstancias. En todos los demás casos yo creo que puede haber debate. Lo que pasa es que cuando el debate se quiere hacer mediante el protagonismo del espectáculo, evidentemente tienes que hacer eso. Y en el Parlamento en este momento no vemos nada que no sea eso. Pero yo creo que es porque, tal y como es hoy la comunicación y la información, etcétera, el espectáculo siempre prima sobre el fondo, y por tanto un enfado de Beiras se transmite en 10 segundos, vale para un telediario, y un debate no vale para eso. Y Beiras lo sabe y hace eso. Pero la sociedad no debería de hacerle el juego en ese asunto, porque al Parlamento no se va a dar espectáculo, no se va a ganar el minuto del telediario, que es lo que hace él. Y por tanto, por lo menos, yo no digo que no lo veamos, pero digo que no lo apoyemos. Claro. Bueno, hablaremos de Beiras porque ha dicho más cosas en el transcurso de la jornada de hoy, incluido un enfrentamiento verbal, en esta ocasión con el presidente de los empresarios gallegos, con José Manuel Fernández Alvariño. Pero vamos a volver al CIS porque, como decíamos, nuestra pretensión hoy también es analizar qué está pasando con las intenciones electorales de los españoles, que el próximo 25 de mayo están convocados a unos nuevos comicios, en este caso de ámbito europeo. Esta es una parte del resultado de esa encuesta del CIS que hoy hemos conocido. El de abril es el CIS al ralentí. Las tendencias se mantienen pero bajan de revoluciones. Los grandes caen levemente, aunque el PSOE sigue descendiendo más.
2 décimas respecto a enero baja el PP, 4 décimas los socialistas. La diferencia entre ambos se mantiene en 5 puntos, aunque se incrementa en 2 décimas. No hay que confiarse, ni hay que lanzar las campanas al vuelo. En el PSOE dicen que el CIS está en campaña. En la cocina se les ha ido la mano de todo, de fuego, de pimienta y de sal. La novedad es para los partidos beneficiados hasta ahora por la crisis del bipartidismo. Izquierda Unida y UPyD caen ligeramente. Ganaría de nuevo el PP las generales y bajaría también la abstención, 4 puntos. Otros partidos y el voto en blanco subirían. La confianza que despiertan los actuales líderes del PP y el PSOE sigue siendo mayoritariamente ninguna, y todos y cada uno de los ministros suspenden. A pesar de todo, los políticos no suponen un problema mayor hoy que hace un mes. Incluso la corrupción baja casi 5 puntos respecto a marzo. Y aunque la preocupación por esta cola ha bajado 2 décimas, el paro es, con mucha diferencia, lo que más preocupa a los españoles. Bueno, pues muy resumido, esto es lo que dice la encuesta del CIS, y ya ampliando un poco más, Roberto, ¿cómo ves tú hacia dónde se encamina electoralmente España? Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir es esta cosa de la cocina, ¿no? Si no hay cocina no hay encuestas. Las encuestas no sirven para nada si no se hace cocina. Se utiliza el término despectivo cocina, despectivo en este contexto, quiero decir, como si las encuestas sin trabajar los datos sirvieran para algo. Las encuestas, los datos brutos de las encuestas no sirven para nada. Entre otras bueno, cosas pero porque... todos entendemos lo que quieren decir los del PSOE cuando denuncian claro, cocina, porque los datos se pueden interpretar de una forma honorable o se pueden interpretar de una forma torticera. Quieren decir exactamente lo mismo que decían los del PP cuando decían que hacía cocina el CIS cuando estaba el PSOE. Yo, en términos generales, creo esto que el CIS es un instituto de opinión muy solvente, lo dirija el PSOE o lo dirija el PP, tiene un banco de datos extraordinario que permite afinar muchísimo el resultado de las encuestas, y en términos generales, esto es algo que aprendí hace mucho tiempo de un colega de José Luis y colega mío, que además es amigo personal de los dos y a quien yo personalmente quiero mucho, que se llama Julián Santamaría, que fue director general del CIS, el primer director general del CIS con el Partido Socialista, y es que nadie hace encuestas para equivocarse. Es absurdo gastar dinero en hacer encuestas para equivocarse. Las encuestas se hacen para intentar acertar, ¿no? Por tanto, esta cosa de se les ha ido la mano con la cocina, no, hombre, no sea usted necio. Esto se pueden equivocar en el sistema de imputación de indecisos. Ellos tienen unas técnicas de imputación de indecisos y te puedes equivocar en la fórmula que empleas o no, ya lo veremos. De todas maneras, hay un dato que hoy se podía ver muy bien en La Voz, porque La Voz ponía hoy la curva de todos los barómetros del CIS desde el de enero de 2012. Y en todos los barómetros desde enero de 2012, el PP está por encima del Partido Socialista, con diferencias que cuando son mayores llegan a estar en 12 puntos aproximadamente, inmediatamente después de las elecciones, y cuando son menores deben de estar en torno al 3 puntos y pico, ¿no? Ahora está en 5 y algo. Bien, por tanto, yo, admitiendo que es perfectamente posible que la cocina del CIS esté equivocada, que las fórmulas que emplean para atribuir indecisos estén equivocadas y por tanto que cometan errores, creo que si no los cometen, si lo que dice la encuesta es cierto, y yo creo que es cierto, creo que yo me fío por sistema de las encuestas del CIS, lo que indica la encuesta es algo muy claro, que el Partido Socialista, el Partido Popular, tiene una caída de voto espectacular como consecuencia de lo que ha sido una gestión muy impopular, es decir, la gestión consistente básicamente en hacer política de ajuste es muy poco popular porque tienes que tomar medidas que consisten en congelar salarios, congelar pensiones, bajar salarios, liberalizar el despido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cae, lógicamente cae 12 puntos. Lo llamativo no es eso. O sea, que un gobierno que está haciendo política de ajuste caiga 12 puntos no es llamativo. Lo llamativo es que 3 años después de las elecciones, 2 años largos, 2 años y medio después de las elecciones, el Partido Socialista baja en relación con su peor resultado histórico, en relación con el resultado de noviembre del 11, que es el peor resultado histórico del PP, del Partido Socialista en generales, baja 2,5 puntos. Y esto es lo que es llamativo. Yo escribo mañana sobre esto, me permites la inmodestia de la cita, mañana escribo un artículo sobre esto, justamente que se titula así, ¿por qué no despega el Partido Socialista? Y donde creo que la clave de este no despegue tiene que ver fundamentalmente con que el Partido Socialista está haciendo política mirando hacia adentro. O sea, solo por esa política de mirar hacia adentro es explicable que hayan puesto una candidata para europeas, respecto a la cual hay un consenso amplísimo de que es una mala candidata, lo diré de una manera discreta, para ser respetuoso con ella, es una mala candidata, yo no digo que sea una mala política, es una mala candidata, y de que tengan una voz portavoz parlamentaria, que hay incluso en el Partido Socialista voces
que lo dicen ya abiertamente, que es una mala portavoz, es decir, que es una Soraya portavoz Rodríguez, estamos muy hablando. limitada. Por lo tanto, yo creo que esas decisiones tan equivocadas en momentos tan importantes son solo interpretables en clave política interna. Es decir, Rubalcaba, y termino ya, está básicamente pensando en administrar su sucesión, bien para seguir él o bien para poner un sucesor. Y yo creo que esto está condicionando absolutamente toda la política del PSOE. E que está facendo mal o PSOE, Tuco? Para Bueno, que siga empeorando o seu peor resultado histórico, como decía Roberto. Sí, sin negar eso, non? Eu creo que, de todos os xeitos, creo que, bueno, baixar 2 décimas como baixo o PP e 4 décimas como baixo o PSOE, eso é técnicamente moi difícil de diferenciar, prácticamente... Bueno, pero non entremos, no, claro, no, na no, discusión pero Yo decía que claro. eu decía que No, baixaba 2 xa. puntos e medio en relación Claro, co resultado. Sí, seino. Non co anterior Pero- barómetro, claro. porque efectivamente 2 décimas está dando do error mostrado. Do error da mostra. Se deu como moita importancia, dice, o PSOE baixa 4 décimas e o PP baixa 2, e iso é moito... Eu creo que estamos nunha situación mala, o Partido Socialista, porque non acabamos de arrancar, Por qué? Pero por qué? Bueno, un momentiño, se me permites. Teño aquí unha encuesta de Demoscopia Pulk, unha encuesta europea, publicada en inglés, pero como son números entendo ben, pois entendo algo máis de inglés, é unha broma, que compara os resultados das eleccións europeas do 9 e do 14, non? Os resultados reais das eleccións europeas do 9 e as expectativas do 14. Bueno, as cifras parecense bastante, pero corroboran o que eu dixen. O PSOE, o Partido Socialista, sacou no ano 2009 o 38,... Sí, pero non te me perdas cos números, sí, Tuco. pero unha Non te me cousa, perdas solo cos isto, 38,8%, e agora lle dan o 30,5% esta encuesta Bueno, europea. xa sabemos o que son as enquisas e incluso xa Perdona, sabemos o que son non, os pero resultados non quero electorais. discutir que 2 puntos máis sea... pero vamos a o ver, quero que está decir- acontecendo no Partido Perdona, o que Socialista quero para decir que o seu é peor resultado na historia da democracia continue baixando? Sí, déixame. O que está sucedendo é o que eu dixen. Justamente, os 8 puntos que nesta encuesta baixo o PSOE son os 8 puntos que nesta encuesta colle Izquierda Unida. Exactamente. Bueno, pero que está facendo o PSOE para que eso aconteza? Eu creo que parte se debe ao que dixo Roberto. Eu creo que a candidata non é unha boa candidata. Creo que eso ten unha importancia relativa. Creo que a portavoz nas últimas semanas non está a facer ben. Creo que eso ten unha importancia relativa. Eu simplemente creo que un sector da esquerda, o sector dos votantes da esquerda non esqueceron a política levada a cabo polo último goberno Zapatero. Eu creo que eso está aínda na memoria dos votantes de esquerda. Ese é o factor fundamental, na miña opinión. O cambio da Constitución, por certo, co que eu estuve de acordo, eu defendín nun artigo no periódico, non é que agora me desdiga deso, simplemente digo que eso está aí, na memoria dun sector dos votantes de esquerda. Creo que eso é fundamental, por eso argumentaba con números, querida Fernanda. No, pero se os números, quero dicir, xa baixaron, sabemos de que justamente nesta encuesta europea, os 8 puntos, os 8,3 puntos, os 8,7 puntos que baixa o PSOE, os 8,3 puntos son os 8,7 que sube Izquierda Unida. Xoan, como ves ti? É un vasos comunicantes. Xoan. Vasos comunicantes, é evidente, do voto de esquerda. Eu non sei ata que punto son vasos comunicantes, porque a enquisa do CIS o que dá a ver é que todas as forzas políticas baixan agás a opción outros partidos, non? E é evidente que isto é consecuencia pois da situación económica que está a vivir e tamén da cuestión social. No tocante ao PSOE en concreto, habría que mirar pois o liderado. Rubalcaba, eu recordo unha imaxe recente de Rubalcaba dando un mitin onde pon un cartaz que puña futuro. Eso é difícil de xestionar e de dotar de credibilidade a un partido socialista que é incapaz de resolver un problema que é básico, fundamental na política actual, que son remodelar os liderados. Discurso, a día de hoxe, agora que entramos en campaña, pode que haxa un matiz maior, pero a diferencia discursiva entre o Partido Popular e o Partido Socialista é de difícil comprensión. As reformas laborais que fixeron, as reformas do público de pensións, son reformas que implicaron recortes e, consecuentemente, a cidadanía non percibe a diferencia. Non digo que xean distintas ou non, a cidadanía non percibe a diferencia. E unha cousa que me pasma é que hai elementos valorativos do PSOE que se poderían imputar técnicamente ao PP e que non lle afectan ao PP. Por exemplo, esta enquisa do CIS di que Rubalcaba ten pouca ou ninguna confianza do 89,5% dos entrevistados, mentres que Rajoy ten
pouca ou ninguna confianza do 85,4. Unha cousa que se me gustaría mencionar é, bueno, para min o CIS, coincido con Roberto, é unha entidade de alta solvencia, igual que tamén o é Sondaxe, e unha cousa que me chama poderosamente atención é que na enquisa do CIS, se ben é certo que é para as eleccións xerais, as dúas forzas principais, o bipartidismo suma o 58,1% dos apoios. Aquí no noso país, para as europeas, as dúas principais forzas políticas, PP e PSOE, suman 73,8%. Os impactos que está habendo aos principais forzas políticas do Estado non teñen ningún tipo de repercusión aquí, porque ademais na enquisa de La Voz de Galicia daba un repunte ao Partido Socialista de 9 puntos, non? Entón, dibuxa un escenario un tanto confuso na súa comparanza co caso do Estado español. Xosé Luis, que opinas do que estamos a falar? Que consecuencias teñen que o principal partido da oposición nestes momentos este tan debilitado, sin capacidade para reaccionar? Vamos a ver, non ten unhas consecuencias moi especiales por unha razón moi sencilla, é que a tradicional pauta de cambio na política española é de 2 legislaturas e non de unha. E, por tanto, hai moi poucas posibilidades de que a xente se este plantexando unha sustitución do PP polo PSOE, salvo que houbera unha circunstancia específica que así o determina. Pero que siga batindo récords de mal resultado. Ahora vou a iso. Vamos a ver, eu poño 3 ou que poden ser 4 elementos que os digo moi brevemente. O primeiro é que eu creo que o PSOE equivocou absolutamente a súa aposta contra o PP. El fixo unha aposta pola indignación, é dicir, por coller todos aqueles os que cabrea o PP. Pero o PP non cabrea por non gobernar, non cabrea por gobernar. E, por tanto, toda a xente que está preocupada polos problemas de gobernación, porque como imos salir desta, como non imos entrar outra vez nos mesmos problemas nos que estuvemos, etc., pois non quere que o PSOE, que sería a alternativa, ou polo menos o que teria que conformar unha alternativa, se comporte como un partido indignado. E eu creo que iso é o que está facendo. En segundo lugar, eu creo que operou moi forte as súas variantes, as súas variacións sobre o problema do nacionalismo. E eu creo que non é só por ese tema sustantivo, senón porque é onde máis se evidenciou que é un partido que neste momento non ten criterios. A súa forma con que se comportou co feito catalán é errática. É errática nese asunto, moito máis errática está noutros. Ben entendido que agora no tema catalán está claramente intentando rectificar, pero eso demostra justamente que tuvo un error. En terceiro é porque nos aspectos internos a posición do seu millor valor desde o punto de vista teórico e parlamentario que é Rubalcaba está enzarillado nunha batalla personal que ten perdida. E que, por tanto, non hai nada que facer con eso, porque canto millor é, peor sale, porque quer dicir que se sostén máis tempo onde non se debía de soster. E, por tanto, eso eu creo que lle dá unha enorme dificultade, eso produce unha maior fragmentación do partido e, por tanto, eu creo que aí hai unha terceira dificultade. A cuarta é porque eu creo que o PSOE, dixen que podían ser 3 ou 4, e con este termino, porque esta podíase meter na primeira. O PSOE está favorecendo a idea masiva da indignación. E, por tanto, unha parte do seu electorado, decía o Tuco, fai trasvase, pero fai trasvase por algo. Fai trasvase por algo, porque hai unha equivocación de sistema. Porque el defende, en términos fundamentales, o original, que é o enfado, e o enfado fano millor os de Izquierda Unida os de Podemos son máis rupturistas. Dejad un momento que incorporamos más argumentos, porque la encuesta tiene algunos aspectos muy llamativos. Por ejemplo, cuando se trata de hablar de las instituciones más valoradas, la más valorada de todos, según esta encuesta, es la Guardia Civil, a continuación las Fuerzas Armadas, la Policía, los medios de comunicación, la monarquía y la Iglesia Católica, por ese orden. Y de menos a más, las menos valoradas son primero los partidos políticos, después el gobierno y a continuación los sindicatos. Esas son las instituciones que los ciudadanos, según el CIS, creen que tienen más problemas y que merecen peor nota. Hablábamos de la monarquía y hemos sabido hace un tiempo que la monarquía, además de esta encuesta del CIS, que saben que durante un tiempo estuvo opaca para los ciudadanos, preguntaban por la monarquía pero no sabíamos
que se contestaba, en estos momentos ya se sabe otra vez, pero la monarquía, motu propio, ha intentado bueno, pues testar por su cuenta qué opinan los ciudadanos sobre esta institución que, como todos sabemos, no pasa por sus mejores momentos. Tiene problemas esta decisión porque, como muchas de las otras cosas que tienen que ver con la monarquía, muy transparente no está siendo. Marina Carregato, cuéntanos. Pues Fernanda, resulta que lo hacen cada 15 días. Cada 15 días la Casa Real encarga sondeos secretos sobre su popularidad. Los ciudadanos no tienen acceso a esta información, pero se ha filtrado la información y algunas de sus conclusiones. Según dicen desde la zarzuela, la imagen del rey sí ha mejorado en estos últimos meses. Sigue por detrás de la reina Sofía y del príncipe Felipe, pero según sus encuestas ha remontado desde las últimas celebraciones del 11M y también desde el funeral de Adolfo Suárez. La zarzuela, eso sí, se niega a revelar cuánto gasta y a quién contrata para hacer estas encuestas, que como decíamos hacen cada 15 días y que por supuesto pagamos entre todos. Se limitan a decir que son baratas y que las llevan haciendo años, y que es un barómetro con muchas preguntas sobre distintos temas en los que la corona incluye también a veces preguntas un poco más personales. Fernanda. Surrealista este asunto, son baratas, no sabemos cuál es la empresa demoscópica que realiza estas encuestas. Parece que la monarquía no se fía de las encuestas que realiza el Instituto Oficial, valorado por los miembros de esta mesa. En fin, yo no sé cómo lo ves tú, Adina. Donde non sale mal a monarquía, No, pero es que me llama la atención que pongan en valor una encuesta que ni siquiera sabemos quién hace ni cuál es la ficha técnica famosa. Pero fuera de la ficha técnica, que también es importante, pero fuera de eso, lo que es, desde mi punto de vista, es una equivocación, es el hecho de que haga estas encuestas, ¿no?, la monarquía, y que además después no nos dé ninguna información sobre esto. Además nos enteramos de que lo lleva haciendo años, ¿no? Supuestamente, bueno, algunas de las cuentas públicas son transparentes. Pero fuera de eso, bueno, estamos viendo de que es una institución que hace sus propias encuestas, primero que todos sabemos que hay ciertos problemas con eso. Cuando tenemos unas encuestas estatales, unas encuestas nacionales, me refiero, que son las del CIS, ¿no?, que muestran que ahora preguntan sobre la monarquía, que además los datos son públicos en este momento y sabemos, no hace falta una encuesta propia. Entonces, la falta de información me hace a mí pensar que esto es más bien propaganda que otra cosa, ¿no? Porque cuando la Casa Real dice lo que vemos sobre la monarquía es que la monarquía está siendo bien valorada, pues no podemos creernos lo que está diciendo la monarquía desde ese punto de vista, ¿no? Primero, porque están hechos por ellos, y segundo, porque no tenemos ningún acceso a esos datos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que probablemente bajo esta presión, pues pronto sabremos esos datos, pronto harán públicos esos datos, ¿no? Porque no puede ir así con una encuesta que no sabemos de qué va. Pero volviendo un poco también brevemente al tema de la encuesta para las europeas, ¿no? A mí hay tres cosas muy brevemente que me gustaría decir. Una es que en relación con lo que estaba diciendo Roberto, de que las medidas del PP han sido muy impopulares y un gobierno siempre se desgasta, ¿no?, en los primeros años, porque es cuando acomete la mayoría de las reformas que quiere acometer. Pero fuera de eso, también yo creo que el desgaste viene del Partido Popular por la falta de eficiencia de las medidas. En este momento no estamos viendo que esas medidas lleven, por ejemplo, a una reducción del paro, ¿no? Y además hay una impresión de que no está claro. El gobierno dice que sí, bueno, claro, hay que ver esas encuestas también. La encuesta de población activa dice que sí. Bueno, pero vamos a ver, pero las modificaciones. Pero las modificaciones del 26,2 al 25,7 pues no son significativas cuando tenemos tantos parados, ¿no? Eso primero. Es que esta es la primera discusión que tenemos que tener. O sea, ¿están funcionando las medidas o no están funcionando? Hay una parte importante, el gobierno cree que están funcionando, una parte de la sociedad cree que están funcionando. Una parte pequeña. Y una parte importante que se cree el discurso del gobierno. Y una parte importante que no cree que funcionan, ¿no? Yo creo que ahí... Yo creo que en esta mesa hay representadas de las dos partes. Además, vamos a ver, yo cuando escucho a representantes del gobierno y del Partido Popular hablar sobre las medidas económicas, yo las escucho con mucha atención porque de verdad creo y quiero que las medidas funcionen, ¿no? Pero lo que ocurre después es que, claro, yo veo que el planteamiento tiene cierto pensamiento mágico de que de alguna manera con los ajustes que se han cometido pues vamos a poder volver a lo de antes, ¿no? Pero eso primero, déjame simplemente que haga una pregunta. Roberto, por ponerte a ti, ¿tú crees que están funcionando las medidas que Adina cree que no están funcionando? Vamos a ver, yo iba a hablar antes de lo del rey por no meter... No, porque era el tema que estabas planteando, pero si me haces la pregunta directamente, la contesto directamente. Yo creo que hay una parte de las medidas del gobierno que obviamente están funcionando y que hay variables fundamentales de la política económica que están mejor.
sea, ¿Tú crees que están funcionando o que no están A funcionando? ver, yo creo que algunas funcionan mejor que otras y yo creo que el gobierno muchas veces las presenta muy mal. Pero en términos básicos, en términos de orientación general, yo creo que no se podía hacer otra política. Tuco. No. Sí. No, yo Quiero decir, no, yo creo que no. Creo que no, Yo creo que es no. una broma. Vamos a ver, están funcionando. La misma brevedad que los demás. Rajoy é un fenómeno. Porque conseguiu mellorar a situación económica de Portugal, de Italia, de Grecia, de Francia, de España. Un fenómeno. Un verdadero fenómeno. Pero hablemos en serio. No, eso es completamente Porque serio. todos han hecho lo mismo. Completamente serio. Joder, todos han hecho completamente lo mismo. serio. E logo, sí, completamente serio. E logo, sí, Roberto, completamente serio. O sea, atribuirse en este momento la mejora de la prima de riesgo o del crecimiento a medidas tomadas en España é unha coña. Una coña marinera. Cuando la prima de riesgo aumentó hasta los 650 puntos era culpa del gobierno. No, pero cuando baja a los... No, nunca fixe que foi culpa do goberno. Eu non o dixen. Pero yo sí. Yo sí lo dije. No, yo pero creo que cuando non. aumentó a 650 puntos es porque el gobierno no estaba generando... A prima de riesgo baixou cando Draghi dixo aquilo de créanme, vamos a hacer todo para solucionar esta cuestión. Todo lo que haga falta. E a partir de aí baixou así. Eso é indiscutible, hombre. Claro. O sea, as previsións de crecemento de PIB, as previsións do coste do crédito que pedimos, melloraron en Italia, melloraron en Grecia, melloraron en Portugal, o sea, que sale o día 17. Ninguna responsabilidad de Zapatero, Dios mío Jesús, ¿en qué estaba pensando? Rajoy no tiene ninguna responsabilidad en la mejora de los índices macroeconómicos que han mejorado. Sí, claro que sí, él fixo o que fixeron os demais. O que tiña que facer. Os demais. A ver, claro, es que vamos a ver, déjame. Sí, a ver. Yo creo, vamos a ver, la prima de riesgo llegó a estar en 670 puntos. 670. Y hoy ha bajado de 150. Hoy está en 144, 145. 58. O 48. Bueno, pero está en 148, y esto es lo más importante, porque la prima de riesgo mide una diferencia, pero también ha caído el bono alemán a 10 años. Está por primera vez en la historia de España, no por primera vez desde que gobierna el PP, por primera vez en la historia de España, el bono a 10 años está por debajo del 3%. En el 9,45 ha cerrado hoy. La bolsa, que fue la que más dinero perdió en el mundo hace no mucho, gobernando el PP, está hoy, es una de las que más dinero ganan en el mundo. Más que el IBEX 35 está por encima del Nikkei, por encima del Nasdaq, por encima... Eso no me importa. Bueno, a ti no te importa, pero a mí sí. Y a la gente que tiene dinero en bolsa y que invierte en España, seguro que sí. O la prima sí. Mientras que entre 2011, sobre todo 2012 y 2013, se produjo un crecimiento, siguió creciendo el desempleo de una manera espectacular. Según las cifras de paro registrado, el paro lleva cayendo 8 meses. No, yo no digo que sea verdad o sea mentira, digo que las cifras del paro registrado dicen que el paro lleva cayendo 8 meses. Si quieres discutimos el paro. Hablamos de lo que tú quieras. Se han creado, según las cifras de paro registrado, 1.200.000 y pico puestos de trabajo. Manolo, si estuviera aquí, me diría inmediatamente, solo 120.000 estables, solo 120.000 estables. No é así, Roberto. ¿Cómo no es así? No Si sale é así, hoy. Roberto. Viene hoy. É así. Non, a creación de empregos hai que medila pola cotización á Seguridade Social. É verdade que hoxe subiu tamén. Sí, subiu. Ese é un dato positivo. Pero subiu pouco. E subiu nun momento, hai que ver si realmente subiu máis que o ano pasado. Bueno, non vamos a... Es que de verdad, me parece una discusión bizantina. O sea, quería poner de manifiesto que algo que para ti era una verdad incontestable, que es que las políticas no estaban funcionando, bueno, pues admite matices en función de quién nos interprete. Me falta Xoán por contestar. Ten algunha responsabilidade o goberno de Mariano Rajoy na mellora que se está producindo nalgúnas variables macroeconómicas? Supoño que na cuestión macroeconómica, en algúns indicadores, sí. A outra cuestión é nos aspectos e a percepción que a xente ten de como se está desenvolvendo a economía. E no propio inquérito do CIS dá os datos que son contundentes. Valoran con un 35,6% que está mala ou é moi mala. E a previsión que ten con respecto ao ano pasado é que empeorou no 96 do ano anterior.
a perspectiva que se ten de como evolucionou a economía, un 86,7 di que empeorou, e que para o ano que ven, un 66% di que a cousa vai ainda empeorar, ou que se manterá igual. Con cal, esa é a realidade, como a xente o percibe. Que o goberno ten... Lo que la gente percibe, que non é a realidade. A realidade dos datos, a gente percibe eso, Roberto, a realidade dos datos. Porque a realidade, Roberto, que hai 6 millóns de parados. Pero vamos a ver, hai 2 millóns e medio de... Hai 2 millóns e medio de fogares. A ver, espera, tú. Acabo así, simplemente. Os gobernos, evidentemente, sempre teñen responsabilidade sobre os valores macroeconómicos na medida en que intentan incidir neles. No a prima de risco mutuo ten que ver tamén a especulación financiera que hubo naquela altura, cando chegou os 150, por parte de fondos estranxeiros e tamén polas axencias de clasificación. Hai moitos elementos que inciden neso, pero os gobernos teñen responsabilidade, evidentemente, no bo e no malo. Eso non cabe dúbida. Outra cousa que teñan capacidade de incidencia e que a preocupación do goberno este na economía especulativa, non na productiva, que ese é o grande problema que ten a economía española. No, iba a decir una cosa muy breve. A mí, yo comprendo que es difícil argumentar así y al mismo tiempo decir que a mí no me preocupa que la economía vaya mejor o peor porque le vaya mejor o peor al gobierno. Me da exactamente igual. A mí mi preocupación no es el gobierno. Mi preocupación es el país, como la tuya y como la de todos los que estamos aquí. Y yo creo... pensando en nuestros hijos, pensando en los hijos de los que no están aquí, pensando en los que no están aquí que no tienen trabajo, yo creo que negar que hay un cambio de tendencia en la economía es, vamos, sencillamente negar la evidencia. ¿Cuál vaya a ser la importancia de ese cambio de tendencia? ¿Cuál vaya a ser la trascendencia de ese cambio de tendencia? Si eso se va a consolidar o no, no lo sabemos. Pero ayer la Unión Europea hacía públicos los datos, corregía los datos de crecimiento para España. Pero los del paro, terribles. No, es cierto. Y al mismo tiempo que hacía una previsión sobre los datos del paro, peores que las del gobierno, hacía unas previsiones sobre el crecimiento de la economía española, que eran mejores que las del gobierno, y anunciaba un crecimiento de la economía española, que era para el año que viene y para este año y para el siguiente, mayor que el de la economía italiana y el de la economía francesa. Entonces, vamos a ver, de lo que venimos, es de lo que venimos. No estoy hablando ya del gobierno socialista, no, estoy hablando desde noviembre de 2011. Desde noviembre de 2011, todo el 2012 es un desastre, aumenta el paro, todos los índices económicos son un desastre, y hasta mediados de 2013 igual, y a partir de mediados de 2013 hay un cambio de tendencia obvio, evidente, que yo creo que tiene que ver además, de una manera decisiva, con los problemas que va a tener el Partido Socialista, que era uno de los temas que estábamos viendo antes, para remontar. Por una razón sencilla, porque el Partido Socialista no ha sido capaz de remontar cuando estaba en condiciones idóneas para remontar, cuando todo iba a peor, cuando todo era peor que en la época en que gobernaba Zapatero, y no han sido capaces de remontar. Van a tener un serio problema para remontar con una escalada económica positiva. Con una escalada económica a mejor. Van a tener muchos más problemas para remontar, Tuco, es una evidencia. Yo no me alegro de eso, porque no me alegro de que al Partido Socialista le vaya mal. No me alegro en absoluto. Creo que es una muy mala noticia para España que el Partido Socialista esté atascado en el 26% de los votos. Creo que es una malísima noticia. Creo que sería una malísima noticia que si mañana gana las elecciones tuviera que gobernar con una internacional de partidos nacionalistas. Creo que sería malísimo para el país. Pero una cosa es lo que yo crea que es bueno o malo para el país, y otra cosa es lo que se percibe con solo observar la realidad. A ver, la culpable de este cambio de parecer es Adina. Parece que hay gente que cree que no, las políticas aplicadas por el gobierno pues no están funcionando o están funcionando. No, Continúa con tu argumentación. Sí, aquí hay varias cosas. A mí, yo lo que miro sobre todo es el indicador del paro y aquellas cosas que el gobierno hace para que la economía tenga un fundamento más sólido en el futuro, ¿no? Porque esta crisis, si nos remontamos más allá del año 2011, surge porque hay un sector importante en la economía española que depende del ladrillo y hay mucha volatilidad en muchos otros sectores importantes y que podrían apoyarse para desarrollarse en España, ¿no? Obviamente esta salida de la crisis tenía claramente por lo menos dos fases, ¿no? La primera fase que tenía que ver con en ese momento parar la crisis, ¿no? y tomar algunas medidas de ajuste con el dinero público, por ejemplo, ¿no? Para corregir todo esto que era el déficit en primer lugar y poder financiarnos a nivel internacional, ¿no? Eso era algo muy importante y eso obviamente el gobierno del Partido Popular lo hizo y como dijo José Luis es lo único que se podía hacer y tendría que hacerse, ¿no? Y cualquier gobierno lo hubiera hecho. De hecho, si hubiera gobernado el PSOE, lo hubiera hecho igual y empezó a hacerlo antes de irse, ¿no? En marzo de 2010. Eso está claro. Ahora, en el momento que las cifras macroeconómicas empiezan a mejorar, eso lo que significa es que hay cierta estabilidad política en primer
primer lugar, que se percibe en España, ¿no? Y hay cierto apoyo por parte de la Unión Europea que la economía remonte. A partir de esto hay posibilidad de inversión extranjera, no hay posibilidad de inversión porque hay interés que el dinero, hay interés y hay una percepción de que el dinero puede venir a España, se puede invertir y puede dar buenos resultados. Ahora, una economía no puede depender solo de eso, ¿no? Y la parte importante de la salida de la crisis, más allá de corregir estas cifras, tiene que ver con refundar la economía y esos sectores importantes que se apoyen la dirección que el país va a tomar. Yo lo que estoy viendo en este momento es que, por un lado, estamos mirando en temas de paro, pero también en otras cosas, cuestiones a corto plazo, apoyar sectores, por ejemplo, como el turismo, que es un sector importante en España, por supuesto, pero a mí me daría mucha pena personalmente que España se transforme en el país de vacaciones de la Unión Europea, ¿no? Creo que España tiene mucho más potencial y puede hacer muchísimas otras cosas y no veo que se estén apoyando aquellos sectores que son competitivos en Europa, que Europa puede defender en este momento en un sistema globalizado, en un sistema económico globalizado, en un sistema donde hay otros actores que han ido subiendo en los últimos años que se están empezando a generar otras dinámicas, ¿no? ¿Cuáles son aquellas direcciones? Pues tienen mucho que ver con el apoyo a las altas tecnologías, tienen mucho que ver con apoyar todos estos, un nivel alto de educación y de investigación, el I+D, ¿no? Pero que tiene que ver con después la capacidad nuestra de generar, de crecer económicamente, ¿no? O por lo menos de mantenernos económicamente y de poder en un mercado internacional tener una posibilidad. Y esto en este momento no lo estamos viendo, yo no lo estoy viendo. Quiero decir que a lo mejor el gobierno tiene planificado que después, como decía José Luis, como normalmente hay 2 legislaturas, a lo mejor tiene planificado hacerlo después. No lo estamos viendo. Yo lo que estoy viendo en el discurso, y esto es lo que me preocupa, en el discurso del Partido Popular y de algunos miembros del gobierno es este tipo de discurso de decir, bueno, pues en este momento como estamos, ya vamos a salir de la crisis, va a empezar a haber crecimiento, vamos a volver al consumo y al volver al consumo la economía remonta. Esto no es tan matemático, esto fue así antes y en esta crisis Europa entera se está refundando económicamente. No se está aprovechando para modificar momento, el famoso modelo productivo. Roberto, ¿quieres hacer un apunte? Te pido que breve sobre el rey. Brevísimo. Antes introducía Adina este otro tema, ¿no? Vamos a ver, lo de las encuestas. El rey tiene una casa civil y una casa militar que se encargan, la casa civil de la casa militar de sus relaciones con el ejército, etcétera, y la casa civil pues de su agenda y de una serie de cosas, ¿no? La Constitución especifica que los miembros de la Casa Civil del Rey se nombran sin refrendo, es decir, sin que el gobierno lo autorice, diríamos, ¿no? Por tanto, es una decisión personal del Rey, aunque la práctica histórica tradicional ha sido que eso se pactaba con el gobierno. Yo tengo serias dudas de que sea adecuado que la Casa del Rey haga encuestas. Yo creo que eso no debería hacerlo la Casa de Encuestas. Puede preguntar lo que le dé la gana, además. Y sobre todo por una razón, porque al final esto es malo de gestionar en todos los sentidos, en el sentido de la publicidad, de la transparencia de las encuestas, el coste de las encuestas, a quién le encargas las encuestas, si haces un concurso público, no haces un concurso público para sacar la encuesta. Por lo tanto, yo creo que lo correcto, lo sensato, es que se encargue que el gobierno sea el que se encarga de hacer las encuestas. El gobierno tiene un instituto oficial para hacer encuestas, que se llama Centro de Investigaciones Sociológicas, que se llamaba antes Instituto de la Opinión Pública, y debe ser el CIS el que haga las encuestas. No debe ser la Casa del Rey la que se encargue de hacer encuestas. Es un error, es una más. La sensación que da es que de pronto la Casa del Rey, que tuvo en una época personas que daban buenos consejos, a pesar de que hoy sabemos que menos seguidos de lo que parecían, da la sensación de que no hay nadie sensato. El otro día las infantas, las hijas, perdón, del rey de España y la teórica heredera, teórica en el supuesto de que la monarquía siguiese existiendo, de la corona. Te veo muy dubitativo. No, que no lo sé, es decir, que esto estamos hablando a 60, 70 años o 50 años y ya lo veremos, ¿no? A 40 años. Hace su primer acto. Pues yo creo que es un error de imagen que el primer acto sea la asistencia a un acto militar. Yo creo que es un error. Es decir, que no tiene ningún sentido, que es mucho mejor que si tú la presentas en sociedad, haces una presentación como el primer acto oficial, que la lleves a un colegio, que la lleves a un hospital, que la lleves a un museo, a una ONG, no que la lleves a un acto militar. Los militares tienen todo mi respeto, todo mi respeto. Creo que el ejército español además ha experimentado un proceso de cambio extraordinario, que está muy profesionalizado, que cumple muy bien con su labor. Pero no los ciudadanos, claro, pero no es necesario que la lleves
Nieves allí. Es decir, lo pongo como ejemplo de que da la sensación de que no hay nadie... De las torpezas sucesivas que se están comentando y que no hay nadie que tenga la sensibilidad suficiente para darse cuenta de que la sociedad ha cambiado y de que al cambiar la sociedad tú tienes que cambiar tu comunicación con la sociedad, no puedes seguir haciendo las cosas como hace 30 años. Bueno, déjame que avancemos un paso porque decía que a la larga nómina de exministros socialistas que han decidido publicar un libro para bueno, pues ajustar cuentas con el pasado, es decir, con su ex jefe, se acaba de unir César Antonio Molina, que presenta estos días también un libro en el que habla de su experiencia de gobierno como ministro de Cultura. Recuerda cuando fue cesado por el señor Zapatero, le dijo 3 cosas, según ha recordado en estas horas César Antonio Molina: que yo era muy austero, digo lo que dice Molina, y que necesitaba una chica joven y con glamour. Estos habrían sido los argumentos que utilizó Rodríguez Zapatero para cesarlo como ministro y darle paso a Ángeles González Sinde. Cuentan algunas malas lenguas que antes de González Sinde Zapatero tenía en mente a otra persona, y voy a decir el nombre porque esto está escrito. Se trata del cantante Miguel Bosé, al que habría tanteado Zapatero para que fuera ministro de Cultura. Miguel Bosé habría rechazado la amable invitación del presidente del gobierno y finalmente habría recaído esa responsabilidad en la señora González Sinde. No exactamente del glamour, pero de cosas duras había hablado ya hace un tiempo César Antonio Molina en una entrevista que mantuvimos con él aquí. Yo pensé que a un ministro, quien lo había nombrado, lo escuchaba. El problema es cuando uno se da cuenta de que no lo escucha y escucha a otras personas. A mí hay cosas que no me gustaron, las formas, las maneras, que el Partido Socialista es heredero de una serie de principios, de raíces, de cuestiones que yo veía que no se estaban cumpliendo. Y yo por eso llegó un momento en que vi que no se escuchaba, que no se oía, y como otros, sin ponernos de acuerdo, en el mes de septiembre abandonamos nuestro escaño y tendría que haber habido otra gente más preparada. Más preparada y con más experiencia y con más saber, que la había. Y no ese grupo de gente que no tenía la más mínima preparación y que uno a veces se quedaba aterrado de las cosas que oía, ¿no? Una vez se quedaba aterrado de las cosas que oía. No es el único, como les decía César Antonio Molina, que dice este tipo de cosas del gobierno de Zapatero. Vamos a hacer un pequeño repaso con la ayuda de Paloma Ferro. Adelante, Paloma. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un diputado socialista en una conversación informal con periodistas resumía hace poco la situación del PSOE de la siguiente manera: ¿se es o no se es de la cuerda que manda? Una sentencia que nos dibuja un PSOE de tensiones, de tiras y afloja y de fuerzas contrapuestas. Críticos en el partido ha habido siempre, pero de un tiempo a esta parte la dirección socialista recibe afilados dardos. Duelen el doble porque llevan el sello socialista y porque llegan en horas bajas de castigo electoral. Son muchos los que quieren desmarcarse políticamente de la gestión de Zapatero o los que no están de acuerdo con cómo maneja el partido Rubalcaba. César Antonio Molina, lo acabamos de escuchar, salió escaldado de su convivencia política con Zapatero. Otro de los que trabajó con el expresidente, Pedro Solbes, también quiso dejar claro en un libro publicado hace unos meses sus diferencias con Zapatero. Arrepiento de haberme presentado a las elecciones y de haber estado en el segundo periodo de Zapatero. Su visión de la política económica y la mía eran distintas. ¿Se encontró muy solo? ¿En el gobierno? Usted, sí. Totalmente. El exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, va un paso más allá y sitúa la etapa de Zapatero como el punto de partida de una deriva ideológica que deteriora al partido hoy por hoy. Valenciano es un reflejo de la sinrazón a la que nos lleva la actual dirección del Partido Socialista. La dirección del partido son los últimos coletazos del zapaterismo, que ha sido un periodo para el Partido Socialista muy convulso. Pero bueno, el Partido Socialista es un partido que tiene una deriva ideológica desde hace una serie de años preocupante.
Vázquez no es el único que se muestra crítico con la actual dirección socialista. Hay una clara división en el partido, una división cuyo germen muchos sitúan en aquellas primarias que enfrentaron a Chacón y Rubalcaba. Chacón perdió y se hizo a un lado, pero los bandos continúan. Tomás Gómez, un reconocido chaconista, se ha dedicado a hacer una cierta oposición a Rubalcaba. Le ha pedido en muchas ocasiones más firmeza. Estamos todos de acuerdo en el Partido Socialista que la oposición tiene que ser útil. La pregunta es ¿qué es ser útil a los ciudadanos? Yo creo que el Partido Socialista tiene la obligación política y la obligación ética de defender a la gente que está siendo agredida por las políticas económicas de derechas del gobierno del señor Rajoy. No es la primera vez que nos toca a los socialistas madrileños convencer a todo el partido. Otro de los seguidores de la exministra Chacón, Emiliano García Paje, se atreve a tocar el tan evitado tema de las futuras primarias socialistas, de la renovación o de la continuidad. Le envía a Rubalcaba mensajes inequívocos. No nos engañemos, la gente también reclama al PSOE un cambio de liderazgo. Rubalcaba tiene que valorar si este es su tiempo o su tiempo ha pasado. Pero ni en la celebración de primarias hay unanimidad. El expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, las criticaba anoche en este programa. Considera que son una forma de cargarle el muerto a otro. Es una dejación de responsabilidades. Si yo quiero ofrecerle un proyecto a la sociedad, me responsabilizo como partido del proyecto y de las personas que lo llevan adelante. Odón Elorza, diputado en el País Vasco, es todo contundencia cuando censura a su partido hasta el punto de que fue el único socialista que suspendió a Rubalcaba en el debate sobre el Estado de la Nación. Pero quizá ese ataque fue un ataque un poco desarbolado y nos faltó controlar el centro del campo y tenemos una defensa igual un poco débil. El partido internamente ha perdido vitalidad, fuerza, hay que renovarlo democráticamente, en fin, en muchas facetas, que el partido se ha convertido a veces en un instrumento clientelar. Hasta Eduardo Madina, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, fue sospechoso de encabezar un sector crítico y abroncado por ello en un corrillo implacable. Acusaban a Madina de estar en contra del pacto que llevaron PP y PSOE sobre política económica al Consejo Europeo del pasado verano. La versión oficial del partido Fernanda es que, a pesar de todo este ruido, ellos trabajan unidos. La verdad es que esa imagen que acabamos de recordar gracias a ti es muy significativa. Es Eduardo Madina atosigado por Trinidad Jiménez, Soraya Rodríguez y Elena Valenciano, y diciendo que que él había sido bueno y que no había dicho nada. Yo no sé, tú qué piensas de lo que está pasando en tu partido y si es legítimo que, bueno, esta cascada de libros en las que se revisa el gobierno de Zapatero. No, legítimo es todo, sin duda. Eu creo que hai varias cousas nesta cuestión. É un tema moi complexo. Primeiro, non creo que pase no Partido Socialista nada que non pase noutros partidos, históricamente ou neste momento. Non o creo. Non é de decir eso de mal de muchos ou solo de bobos, non. Os partidos son unhas organizacións moi peculiares que non están no libro de Misberg que estudia as organizacións, por exemplo. O sea, ti estás convencido de que vai remontar o PSOE, que vai solventar este problema. Non me saques conclusións que eu non digo. Non, estou falando do que me preguntas. Eu estou facendo unha pregunta, non estou chegando a ninguna falando do que me preguntas. Claro, e estou repreguntando. Sí, pero non, que vai remontar o PSOE, sí, o PSOE non vai desaparecer. Como lle gustaría a moita xente, non vai desaparecer o PSOE. A quen lle gustaría eso? Pois a moita xente de dereitas e a moita xente de esquerdas. Non vai desaparecer. O Partido Socialista é un partido vertebral neste país. Desde hai 130 anos, o vai seguir sendo. Cal non quere decir que ocupe durante unha época o mesmo lugar que ocupou noutros momentos. Pero a cuestión é así. Aquí hai varias cousas. Primeiro, eu non creo que este pasando no Partido Socialista distintas cousas que noutros partidos. Cualitativamente. Outra cousa cuantitativamente. O que pasa é que neste partido, por certo, fala todo Dios, e non me parece mal. Sempre foi así. Pero, vamos, que recordar os líos actuais de Aznar, con Rajoy, de Esperanza, de Botella, etcétera, ou de Gaspar Llamazares, con Cayo Lara, ese famoso Gramsci, ou, vamos, en todos os partidos hai este tipo de líos. Vamos, e históricamente... Que vas falar do bloque agora, claro, que o que se toca. No bloque tamén, evidentemente, pero non falaba do bloque, pero no bloque... Non, aquí está Bascuas, aquí está Beiras, fuches. Aquí está Beiras... Agora están moi ben, non teñen ningún problema. Non, bueno, non iba a falar do bloque. O que quero decir,
históricamente, cando un coñece a historia do PSOE, eu son un coñecedor da historia do PSOE, permitidme a modestia, hai, por exemplo, todos os líderes históricos do PSOE tan mitificados, non só polos socialistas como Indalecio Prieto, Largo Caballero, Juan Negrín, o presidente das Cortes, don Julián Besteiro, non se falaban. Hai un episodio nos anos 30 así lles foi. Así lles foi. Sí, non lles foi mal non porque non se falaran, pero sino tamén por eso. A ver, así, tamén por eso. Rematemos. Tamén por eso, Tuco. Sí, pero isto ten o tempo que ten. Pero quero dicir, por exemplo, durante nos anos 30 non había un director xeral de seguridade social, de seguridade dos policías, que era do PSOE. Había un congreso, non lembro se do UGT, o cuenta Santos Julián no seu magnífico libro Los socialistas en la política española. Había un congreso, non recordo do UGT ou do PSOE, que era prácticamente o mismo. Entonces, él apoyaba unha parte e a outra parte non apoyaba. Bueno, pois meteu na cadea durante 3 días aos candidatos do outro lado. Por non falar do que pasou no PECUS, claro. Isto que un catarro. Non é un catarro, pero é algo habitual. É un catarro habitual ou unha gripe habitual que, por certo, os outros partidos tamén están contagiosos. Respecto aos ministros e os libros dos ministros. Pero titular solo, veña. Non, hai varias cousas. Non, pero unha. Son xente despechada. O cal non quer dicir que o que diga sea falso, pero son xente despechada. Uns máis que outros. Isto forma parte tamén da frivolidade. Solbes marchou el do goberno, non? Solbes? Despechado, Solbes? Sí, Solbes non, probablemente non, pero eu creo que César Antonio Molina sí, Paco Vázquez tamén, son xente... Pero Paco Vázquez por qué, por exemplo? Despechada. Porque non foi defensor del pueblo, te lo explicó a ti aquí, e echou a culpa a las mujeres, por certo. Eu que creo que Paco Vázquez foi o mellor alcalde da historia desta cidade. Creo que as mulleres fixeron moi ben en vetalo para non ser defensor del pueblo. En todo caso, non lo vetaron as mujeres como género, lo votaron un grupo de mujeres del Partido Socialista. Como género no, como lobby sí. Bueno, a eso me refiero, pero las mujeres del Partido Socialista... Pero ti crees que hai ese lobby tamén? Claro que hai. O lobby das mulleres do PSOE? Hai, moi potente. Que encabeza Elena Valenciano? Non encabeza ninguén, non hai unha cabeza clara, pero hai un lobby das mulleres, sin dúda ninguna. Non, a cabeza varía. Quero decir, a ver, bella, rematemos xa. Sí. Zapatero, que eu creo que foi, a pesar do que di Roberto, no seu conxunto... E 20 millones de españoles, sempre no seu conxunto, sí, xa veremos, tamén o decían de Felipe, mira o que digo. Yo nunca. Bueno, ti non, pero os españoles sí. Mira, Zapatero, que eu creo que acabará sendo un presidente ben valorado, o creo eu, é unha cuestión de fe, pero tamén de análisis. Bueno, en todo caso, porque fixo o vector resultante, eu creo que foi un bo vector. Sin embargo, creo que ten importantes efectos. Un deles é a frivolidade. Entón, nomeou algúns ministros... O sea, das por certo que lle puido dicir a César Antonio Molina que non tiña glamour suficiente. Probablemente. Eu creo. É a frivolidade de intentar nomear a Miguel Bosé. Se non é Vero, é ben Trovato. É seguramente Vero. Non teño por que dubidar de César Antonio Molina, que é unha persoa que aprecio e que coñezo. Pero unha das frivolidades de Zapatero é nomear ministro de Sanidade a un excelente investigador en células madre, ou células nai, como se diría en galego, que é Bernard Soria. Pero que... César Antonio non, porque César Antonio tiña unha boa xestión no Instituto Cervantes. Unha boa xestión. Pero nomear ministro de Cultura a un director de cine ou unha directora ou a un escritor como César Antonio Molina, se non tuvera a xestión previa do Cervantes, é unha frivolidade. Pero César Antonio Molina ten un perfil que non ten nada que ver co de cine. Non, foi director do Instituto Cervantes, foi director do Círculo de Bellas Artes de Madrid, un xestor cultural, máis que escritor. Acabo de decir. Claro, Tuco, xa rematou. Xosé Luis, ten un catarro, unha gripe... Desde que me porto ben, tesme abandonadísimo. Non, é verdade, tens que reaccionar, por favor. A ver, no, vamos. Catarro, gripe, que ten o PSOE? No, un desastre, ten un desastre encima, é que non o vai resolver sin unha solución radical, pero ben orientada, non vale solucións improvisadas. Aquí, cando terminaron as eleccións, sempre insistimos algúns máis, en que a prisa de Zapatero por xenerar unha nova situación en 2 meses era o presaxio dun desastre, porque é o apalancamento dunha clase política nunha situación que non pode xestionar. Non é que sean malos, é que non a poden xestionar. E, por tanto, eu creo que ten un problema de enormes proporcións, ideolóxico, estratégico, personal, unha gran fragmentación interna
reinos de taifas, e, por tanto, ten neste momento moi pouco por onde empezar, porque un partido que ten unha crisis parcial, pois sempre ten un líder, ou ten unha organización, ou ten... Neste momento, o PSOE ten problemas por todas partes. En relación co asunto de Zapatero, eu non teño unha boa impresión de Zapatero como presidente, máis ben teño a mala, non? Pero creo que hai algunhas cousas que non se pode facer. A primeira é que algunhas das cousas que se critican a Zapatero foron das máis aplaudidas naquel momento. Entre elas, por exemplo, o tema de gobernos paritarios a cualquier precio. Non é só o caso de Sinde, senón o caso de... non me acordarei como se chamaba aquela andaluza... Viviana Aido. Fixo un excelente lei do aborto, por certo. Sí, non sei. Sí, a ver, fixeron scratch. Creo que eso foi... Con Rosario en la mano. Eu creo que hai, dentro das críticas a Zapatero, que hai dous elementos de salida que son totalmente distintos. O que está no partido en pelexa, que non tuvo relación co goberno Zapatero, etc., que fai crítica ao mesmo tempo como autocrítica, e os que foron ministros. A min non me sona nunca ben que os ministros que os que foron nombrados despois expliquen a cuestión en términos de cando me nombrou tiña toda a razón, pero cando me cesou non tiña ningún. Ministros ou embaixadores no Vaticano. Sí, e eu sempre recordo nestos casos, porque ainda que España laica eu non, al Santo Job, verdad? Cando se van a rir del, lle din, anda co ben que te portaches, ahora Dios tente arruinado e metido encima dun estercolero, el pudo haber dito, sí, é un pouco puñetero, verdad? E non, dixo, Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado, verdad? Bendito sea su santo nombre. Eu creo que iso era o que debía de decir un ministro de Zapatero. Todo o demais non ten por que defendelo. Todos algunha vez se nos vai, despois de cesados, se nos vai algún zapatazo sin querer. Pero o que mellor cesa é o que dice cesa e mantiene absolutamente integrado. Pero lo que disfrutamos los ciudadanos con este tipo de interioridades. Pero ya, lo que ya tenemos a ver, Tuco, interioridade que che pode interesar. Tuco, despois me la cuentas. Joan, por favor, moi brevemente para que podamos introducir todavía máis argumentos. Comparto a exposición que acaba de facer Xuís Barreiro no tocante a actitude de xente no goberno que cando se retira o fai. E demais, aínda que non coñezo o libro, compre dicir que é un ensaio e no que César Molina pois fala de Cicerón, fala de Spinoza, fala de Azaña. Non sei se se poden entender estos como intelectuais metidos a políticos ou eran políticos que eran intelectuais, non? E el agora en este libro parece que se ubica só no terreno da intelectualidade cando el tamén tivo un papel político e creo que fuxir de iso é unha irresponsabilidade. Logo, no tocante a deriva do PSOE, as críticas que recibe o PSOE son contradictorias entre elas. Eu acabo de escoitar a Paco Vázquez dicindo que a da deriva ideolóxica do PSOE. Eu creo que a deriva ideolóxica del non coincide coa que lle critican o PSOE. E en terceiro lugar quen é a día de hoxe a oficialidade do PSOE? A parte de Rubalcaba e Valenciano, quen máis está aí? Porque un dos grandes problemas que ten un partido político nesta tesitura é que non hai un bloque que este disposto a dirixir ese proceso e é todo pois unha feira, unha gripe ou un catarro cando se fai crónico pois dificilmente ten solución. Roberto, brevemente, por favor. Sí, no, muy brevemente. Bueno, yo no hablaré de Zapatero, mi posición es conocida, yo creo que fue un muy mal presidente y que el partido... No, es decir, que no voy a... Ahora mismo. No voy a profundizar en la idea. Es decir, que esto... y yo creo que, dándole la razón a lo que antes decía Tuco, en gran medida lo que le pasa al PSOE tiene que ver con el juicio que los electores hacen de la gestión de Zapatero, sobre todo durante la segunda legislatura, ¿no? De los grandes problemas. No, yo iba a decir una cosa en relación con las memorias, con los libros. Porque yo creo que hay que distinguir, ¿no? A ver, yo creo que el libro que es un libro claramente desleal es el libro de Solbes. ¿Por qué? Porque Solbes es una pieza esencial en el diseño del gobierno. Solbes no es cualquier cosa. Solbes es una pieza básica del gobierno porque no es un ministro adjetivo, es un ministro sustantivo, es vicepresidente. Que negó la crisis en un debate electoral con Pizarro, recordemos. Negó la crisis, pero vamos, cuando ya estaba cayendo el paro, el empleo de una manera... Con un ojo solo. Impresionante. Con un ojo solo. Yo creo que eso es claramente desleal por una razón, porque él tiene una posición vertebral en el gobierno y es además ministro 8 años, es ministro mucho tiempo. Yo creo que es totalmente distinto de la
cuestión de César. E coa legitimidade do goberno anterior tamén, compre engadilo. Claro. Sí, pero sobre todo porque estuvo mucho tiempo en el gobierno en una posición vertebral, era el vicepresidente del gobierno y ministro de Economía. O sea, y si no estás de acuerdo con el presidente del gobierno, tienes dos opciones: convencerlo, dado que el presidente del gobierno no sabe nada de economía, como él lo reconoció, convencerlo de que lo que hay que hacer es lo que tú dices, o marcharte. No, yo creo que es distinto del caso de César Antonio Molina, por una razón, porque César Antonio Molina es muy poco tiempo ministro y es ministro de Cultura. Y en el contexto de un libro en el que está reflexionando sobre los intelectuales y la política, hace una serie de consideraciones sobre el gobierno que me parecen absolutamente legítimas. Que lleva haciendo prácticamente desde que salió del gobierno. Desde que salió del gobierno y que me parecen legítimas. De todas maneras, yo, como no se ha mencionado, no lo hemos mencionado en el vídeo, hay un libro que yo creo que es el libro, diríamos, desde esta perspectiva, lo decía antes José Luis, más honesto, porque él no estuvo en el gobierno, es un dirigente socialista de cuyo carácter nadie puede dudar, de trayectoria, que además no es un libro de cotilleos, que es un libro de análisis político, que es el libro de Leguina. El libro de Leguina, esto que se llama El desastre de Zapatero. Sí, no, Leguina es un despechado. Bueno, yo no sé si es un despechado, luego no tiene muchos motivos para estar despechado. Sí. En todo caso. Lo quitaron de diputado. No lo quitaron de diputado. En la primera legislatura, sí. Yo no sé si lo quitaron de diputado o no, en todo caso. Bueno, acabo ya. Es un despechado. Es un libro. Admito que es un despechado, no tengo inconveniente, no voy a discutir de eso. Es un despechado, perfecto. Es igual, vicios privados, públicas virtudes, ¿no? El libro es un libro de análisis muy interesante, en donde se diseccionan los graves, o mejor dicho, los grandes giros de la política socialista con Zapatero, que hoy están planteando problemas. Y uno de ellos, desde mi punto de vista el fundamental, es la renuncia, lo dice Leguina, pero lo había dicho mucho tiempo antes Felipe González, y lo hemos hablado aquí muchas veces, la renuncia del partido a ser un partido mayoritario, es decir, a un proyecto autónomo con vocación de ser un partido mayoritario y de gobernar solo. El Partido Socialista ha aceptado que no va a gobernar solo y que va a gobernar con los nacionalistas en todos los sitios. Yo creo que esto es un grave error histórico que tendrá el partido que volver sobre sus propios pasos. Antes lo decía José Luis en relación con la política con los nacionalistas, haya cometido un grave error, un gravísimo error, en Cataluña, en otros sitios, en Galicia. Esto, no estamos todos de acuerdo con yo creo que esto lo disecciona muy bien Leguina en este libro. Bueno, Adina, perdóname, tengo un titular, es que tengo que hacer una pausa que me va a cortar la nariz, Jairo Aldana. Yo no creo que esto, no estoy de acuerdo con que esto tenga que ver con la memoria de Zapatero. Yo creo que esto fue las primeras elecciones, después en el 2011, ahí se vio la herencia de Zapatero y fue un castigo, ¿no?, al gobierno de Zapatero. Pero yo creo que en este momento una parte importante de la sociedad está mirando hacia el PSOE para ver algunas soluciones, y el problema es que no vemos que haya ni una renovación de personas ni una renovación de discurso. Y estamos ante una situación típica cuando hay unas personas que están agarradas al poder, en este caso en el partido, y lo que estamos viendo es que de lo poco que ha quedado están intentando todavía comer. En lugar de decir vamos a retirarnos, comer un poco menos, ¿no?, esto del dilema de los comunes, ¿no?, vamos a comer un poco menos en este caso y vamos a intentar remontar el partido para el bien de todos, ¿no? Y para esto hay una parte importante de personas que se tienen que retirar, y la sociedad tiene que ver eso. Bueno, dejadme, tenemos que hacer una pausa, una pequeñísima pausa. La verdad que tenemos todavía argumentos importantes que compartir con todos ustedes, que vamos a transmitir en cuanto acabe la pausa publicitaria. Enseguida volvemos.